El asalto a Normandía el 6 de junio de 1944 es probablemente el momento más dramatizado de la historia militar estadounidense. Hasta ahora se ha representado en 3 producciones famosas de gran presupuesto: los aterrizajes anfibios en Salvar al Soldado Ryan, el lanzamiento aéreo en Band of Brothers y el paquete completo en la epopeya bélica de 1962, El Día Más Largo. Con la adición de innumerables adaptaciones de videojuegos y el tropo profundamente arraigado de la tradición de la gran generación que impregna la cultura y la política estadounidenses, es seguro decir que los estadounidenses tienen una impresión más fuerte del desembarco del día D que de cualquier otro evento en el país. Tradición marcial. Esto hace que sea bastante difícil hablar de la batalla por Normandía desde una perspectiva emocionalmente neutral. Algunas personas quieren centrar la discusión en la playa porque les resulta familiar, pero esto surge de una especie de deseo infantil de volver a escuchar nuestras historias favoritas. Por supuesto, esto no tiene nada de malo. Pero no es particularmente interesante desde un punto de vista intelectual o histórico. A otros, desde fuera de la perspectiva estadounidense, les gusta escuchar cómo se desacredita o se vuelve a contar Normandía, ya sea porque están cansados de que los anglo-canadienses sean dejados de lado o excluidos de los actos heroicos. O porque están cansados de la supremacía estadounidense y quieren menospreciar las glorias estadounidenses pasadas. Quizás estos sean impulsos comprensibles, pero tampoco resultan muy interesantes. En cambio, se debería pensar en Normandía como un punto de partida importante en la trayectoria de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Como comentamos anteriormente, los primeros intentos estadounidenses de enfrentarse cara a cara con la Wehrmacht fueron bastante malos, y las fuerzas estadounidenses dependieron en gran medida de una potencia de fuego superior para salvar situaciones operativas fallidas. El paso de Kasserine, en particular, fue una experiencia desgarradora para las tropas estadounidenses novatas. Y la famosa película biográfica Patton comienza con las fuerzas estadounidenses en África languideciendo en un estado lamentable, y el general titular se apresura a intervenir para ponerlas en forma. En Normandía, sin embargo, el ejército estadounidense se transformó en un tipo de animal completamente diferente. En lugar de recurrir frenéticamente a la potencia de fuego para estabilizar situaciones frágiles, los estadounidenses desarrollaron técnicas operativas que simplemente aplastaron a los alemanes, atravesándolos como la mierda a través de un ganso, como dijo Patton. La Wehrmacht siempre se enorgulleció de su superior destreza en maniobras y su dominio en operaciones fluidas, pero en Normandía fueron superadas, humilladas y destruido en una campaña que lanzó a Estados Unidos a su era de supremacía militar y arrogancia incomparable. En términos generales, podemos pensar que la conducción operativa de Estados Unidos en la guerra contra Alemania se produjo en 2 fases distintas. La primera fase, que comprendía esencialmente la campaña en el norte de África y los primeros encuentros en Italia, giraba en torno a aprender a enfrentarse al paquete Panzer alemán, en estas operaciones iniciales. Las fuerzas estadounidenses enfrentaron una pronunciada curva de aprendizaje en combate contra una Wehrmacht veterana y letal, y los comandantes estadounidenses en lugares como el Paso de Kasserine o las playas de Salerno tendieron a depender en gran medida de las impresionantes reservas de potencia de fuego de Estados Unidos como respuesta a fuerzas alemanas más ágiles y decisivas. Esta primera fase podría considerarse como una etapa reactiva, en la que los alemanes realizarían la mayor parte de las maniobras y los estadounidenses utilizarían una potencia de fuego y medios aéreos superiores para contrarrestarlas. En la segunda fase, el ejército estadounidense emergió como una fuerza de armas combinadas de primera clase por derecho propio, capaz de moverse como un rayo cuando quería. Habiendo aprendido por primera vez en el teatro del Mediterráneo que tenían los recursos en la caja de herramientas para paralizar a la Wehrmacht y rechazar sus ataques, las fuerzas estadounidenses en Francia demostrarían una potente capacidad propia para maniobrar y desplegar un paquete de asalto devastador. En otras palabras, 1942. 43 se trataba de aprender a derrotar a la fuerza blindada alemana y sofocar las maniobras alemanas, y 1944 a 45 se trataba de que el ejército estadounidense aprendiera a maniobrar a su manera. Después de todo, los ejércitos son organismos que aprenden y evolucionan, y el ejército estadounidense que luchó en Francia era, en muchos sentidos, irreconocible de la fuerza inexperta que había llegado a las costas de África. Antes de que podamos analizar los detalles de las operaciones estadounidenses en Francia, puede ser útil señalar 2 idiosincrasias del ejército estadounidense en lo que respecta a las maniobras operativas, a saber, que eran materialmente fáciles y frecuentemente innecesarias. En cuanto al primer aspecto, debemos señalar que de todos los combatientes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo, con diferencia,
el momento más fácil con la mecanización y la motorización, hablando desde una perspectiva técnica. Estados Unidos es una de las grandes naciones productoras de petróleo del mundo, y esto era especialmente cierto en la década de 1930, cuando la producción del Medio Oriente aún no se había desatado. Al estallar la guerra, Estados Unidos era responsable de más de la mitad de la producción mundial de petróleo. Como resultado, Estados Unidos era una sociedad altamente motorizada, con una adopción masiva del automóvil privado y del transporte comercial, y una industria automovilística correspondientemente titánica. El resultado de todo esto fue que, de manera única entre todas las partes beligerantes, a Estados Unidos le resultó casi trivialmente fácil motorizar sus fuerzas terrestres, produciendo camiones, semiorugas, vehículos de recuperación y jeeps por decenas de miles. Esto hizo que el orden de batalla contra los alemanes fuera extrañamente asimétrico, considerando que la Wehrmacht tuvo que contar y seleccionar cuidadosamente sus preciadas formaciones móviles, el Panzer. Divisiones de infantería Panzer Grenadier, ligera y motorizada, el ejército de los E.U. Nunca necesitó estas designaciones simplemente porque la masa de sus divisiones de infantería estaban motorizadas por defecto. El ejército estadounidense, a diferencia de los alemanes, se benefició además de una enorme capacidad de elevación de camiones. La idea de utilizar ganado para transportar cajas de municiones o bidones de combustible hasta las unidades de primera línea era completamente ajena a los estadounidenses. Como fuerza orgánicamente motorizada, el ejército estadounidense simplemente no tenía necesidad de pensar profundamente sobre cómo asignar unidades mecanizadas. Lo que todo esto significaba, en una palabra, era que el ejército estadounidense podía moverse como un rayo cuando quisiera. A diferencia de la Wehrmacht, este no era un ejército condicionado a buscar constantemente fisuras y espacios para moverse, por naturaleza. El ejército estadounidense era un organismo intensivo en potencia de fuego que devoraba al enemigo con una temible superioridad material y ofensivas de frente. Sin embargo, cuando se presentaron oportunidades y surgieron deliciosas brechas en la posición alemana, los estadounidenses pudieron moverse más rápido que nadie en el negocio, con infantería totalmente motorizada, combustible de sobra y una fuerza aérea abrumadora que podría extender el apoyo de combate a lo más profundo del espacio de batalla. Los alemanes aprenderían que, a pesar de su vasta experiencia y competencia en la lucha contra operaciones móviles, este sería un juego peligroso para jugar con el ejército estadounidense de finales de la guerra. Este fue realmente un caso de deils una pulgada y tomarán una milla. Una pequeña brecha podría convertirse rápidamente en una catástrofe dados los poderes latentes de movilidad estadounidenses, especialmente cuando un comandante duro como Patton estaba al volante. Bradley se abre paso, Operación Cobra. Llegados a este punto, corresponde una breve nota editorial y tal vez una disculpa. Si bien el momento más conocido y crucial en la era anglo, las campañas americanas de 1944 fueron la famosa invasión de Normandía y especialmente el desembarco del 6 de junio, no es mi intención tratarlas aquí con gran detalle. Nos hemos centrado en esta serie en las maniobras operativas, y los desembarcos del día D no encajan en este tema, aparecerán en una serie posterior sobre operaciones navales y anfibias. Creo que probablemente no sea necesario gastar mucha energía en los aterrizajes a estas alturas. Si bien la escena en la playa es la viñeta más famosa de la guerra en Occidente y en particular para los estadounidenses, puede resultar sorprendente que el desembarco fuera sin duda la etapa más fácil de la batalla por Normandía. Solo una de las 5 playas de desembarco, Omaha, estaba especialmente bien defendida, la inteligencia aliada no había podido detectar la presencia de la 352ª División de Infantería Alemana en Omaha, y en las otras playas las fuerzas aliadas desembarcaron con relativamente poca dificultad. Contrariamente al mito popular de que los alemanes no contraatacaron porque Hitler estaba durmiendo hasta tarde, solo había una división Panzer, la 21, en las proximidades de las playas del desembarco el 6 de junio, y sus intentos de organizar un contraataque adecuado fueron completamente frustrados por una mezcla de poder aéreo aliado y artillería naval. Por lo tanto, los acontecimientos del día D estuvieron relativamente libres de dramatismo, desde una perspectiva operativa. En contraste con la impresión habitual de una carnicería, que ciertamente fue bastante real para los hombres que lucharon en la playa de Omaha, los desembarcos se lograron con solo una fracción de las bajas esperadas. Y una fuerza aliada muy superior aplastó más o menos a la superada resistencia alemana. De hecho, aparte de la playa de Omaha, las pérdidas aliadas fueron sorprendentemente ligeras,
más de 150.000 hombres desembarcaron el primer día con un coste de quizás 10.000 bajas en total, de las cuales menos de la mitad murieron. Dada la magnitud de esta guerra, en el que millones morían anualmente, era una suma pequeña, y el brillo de la victoria se hizo aún más brillante a la luz del hecho de que los alemanes habían estado preparando su muro atlántico durante casi 2 años con pretensiones de defenderse en la orilla del agua. Borde. En cambio, la defensa alemana quedó abierta en un solo día con pocas bajas aliadas. Esta fue una gran victoria. Por lo tanto, el estado de ánimo entre el mando aliado el 7 de junio estaba mucho más cerca de la euforia que de la tristeza. La sensación era que las pérdidas habían sido leves y que había llegado el momento de generar impulso. En cambio, los aliados se metieron en problemas casi tan pronto como comenzaron a salir de la playa. La respuesta inicial alemana a los desembarcos del día D fue inicialmente un poco dispersa, en gran parte porque los planificadores alemanes esperaban que los aliados desembarcaran en Calais, donde podrían apoderarse de un puerto operativo. Incluso con tropas aliadas desembarcando en grandes cantidades. Todavía había dudas en los cerebros alemanes sobre si Normandía era solo una diversión. A pesar de estas dudas, el sistema nervioso de la Wehrmacht todavía era capaz de provocar reacciones rápidas y, a finales del 6 de junio, ya había unidades alemanas que comenzaban a invadir el espacio de batalla, luchando ferozmente. Durante la primera semana, los alemanes habían establecido una línea defensiva más o menos coherente, y en ningún momento los aliados amenazaron con irrumpir inmediatamente desde Normandía hacia espacios abiertos. Por supuesto, ya había señales de que la lucha que se estaba gestando no les iría bien a los alemanes. Sobre el papel, los alemanes tenían una fuerza blindada extremadamente poderosa en Francia. Después de todo, la Wehrmacht había elegido específicamente acumular recursos Panzer en el oeste con el fin de contrarrestar el desembarco aliado. Un inventario exhaustivo reveló 9 divisiones Panzer y una sola división Panzer Grenadier, armadas con unos 1.400 vehículos blindados. La punta de lanza fue el primer cuerpo Panzer SS, armado hasta los dientes con acceso privilegiado a nuevo equipo y reclutas. En el nivel táctico, las fuerzas Panzer alemanas, y especialmente los veteranos regimientos Panzer pesados con sus Tigres y Panteras, eran los mejores activos de la guerra y, por lo tanto, sobre el papel, la perspectiva de que 9 divisiones Panzer chocaran contra Normandía debería haber sido aterradora para los aliados. Sin embargo, las guerras no se libran sobre el papel. Y a los alemanes les resultó mucho más difícil desplegarse en el frente de lo que sugerirían las líneas del mapa. Para empezar, las fuerzas Panzer estaban dispersas por toda Francia, y enviarlas a todas a Normandía habría sido difícil incluso en circunstancias ideales, que ciertamente no lo eran. Los aliados disfrutaron de una supremacía aérea total desde el principio. Y este hecho complicó enormemente el movimiento de las columnas de aproximación alemanas. Los comandantes se vieron obligados a distribuir sus fuerzas a lo largo de una variedad de rutas diferentes y a realizar la mayor parte de su marcha durante la noche. El mero sonido de los aviones en la zona fue suficiente para que las columnas alemanas salieran de la carretera y se refugiaran bajo los árboles. Y por todas partes había puentes destrozados y caminos perforados por los proyectiles. Así, mientras que la Wehrmacht habría preferido, y de hecho lo intentaron, enviar sus panzers a Normandía y aplastar la cabeza de puente aliada, la llegada de refuerzos alemanes fue más bien un goteo que no pudo organizarse rápidamente para una acción concentrada. Y la mayoría de las unidades llegaron habiendo sufrido pérdidas por aviones aliados en el camino. Por poner solo un ejemplo, el comandante de la división Panzerlehr, general Fritz Bayerlein, llegó a Normandía con su estado mayor y descubrió que estaba fuera de contacto tanto con sus panzers, que estaban entrando lentamente en el área en columnas dispersas, como con su comandante de cuerpo, Sepp Dietrich, porque Dietrich también había llegado recientemente y todavía estaba instalando su ejército. Puesto de mando en algún lugar aún desconocido. Un general incapaz de dar ni recibir órdenes porque no sabía dónde estaban su división o el comandante de su cuerpo, emblemático de un ejército que lucha por operar bajo un cielo hostil. Los refuerzos alemanes llegan al teatro en un flujo constante, las fuerzas aliadas desembarcaron en cantidades cada vez mayores, una mezcla potencialmente combustible, pero el resultado no satisfizo a nadie. En ese momento, ambas fuerzas tenían ambiciones de algún tipo de enfrentamiento decisivo. Los aliados tenían la idea de escapar rápidamente de Normandía. Y los alemanes querían desplegar fuerzas rápidamente para contraatacar y lanzarlos al mar, como decía la formulación, pero ninguno de los ejércitos pudo lograr lo que quería. En cambio,
las unidades alemanas llegaron al teatro de operaciones demasiado lentamente para aplastar la cabeza de playa, aunque esto no hubiera sido posible de todos modos. Dada artillería naval y aviones aliados, pero lo suficientemente rápido como para aislar a los aliados en Normandía. En lugar de avanzar hacia el sur, los aliados se encontraron forjando laboriosamente una posición de unas 20 millas de profundidad y 65 millas de largo. El campo de batalla de Normandía a finales de junio había adquirido un carácter bastante peculiar y pintoresco. Con un extraño grado de simetría. Dos ejércitos alemanes habían llegado a la línea y ahora se encontraban frente a dos ejércitos aliados, trabados en una lucha posicional. En el extremo oeste de la línea, el séptimo ejército alemán se enfrentó al primer ejército estadounidense y, al este, el quinto ejército Panzer bloqueó al segundo ejército británico. Fue en ese momento, cuando el frente empezó a cohesionarse, que la campaña aliada se vio obstaculizada por pura mala suerte y descuido. Nunca hubo ningún razonamiento particular en relación con el patrón de despliegue aliado, en el que las fuerzas anglo-canadienses desembarcaban en las playas más orientales y las estadounidenses en el oeste. La asignación de las playas había sido simplemente una extensión de la forma en que se organizaron las fuerzas aliadas antes de la invasión en Inglaterra. Las fuerzas británicas se habían desplegado en el sudeste de Inglaterra, alrededor de zonas como Dover y Brighton. De hecho, muchas habían estado allí desde finales de 1940, en previsión de una posible invasión alemana. Invasión del canal, y los estadounidenses que llegaban simplemente se instalaron a lo largo de la parte occidental de la costa del canal, donde había espacio, más cerca de puertos como Dartmouth, Portland y Pole. Para evitar enredar a la fuerza invasora, la asignación de playas simplemente reflejó la puesta en escena en Inglaterra. De modo que los estadounidenses permanecieron en la derecha aliada, hacia el oeste, y los británicos en la izquierda. Esto parece muy bien, una simple cuestión práctica. Sin embargo, la disposición de la línea aliada resultó ser de gran importancia. Porque una vez que intentaron empujar la playa descubrieron que no había nada simétrico en el terreno. En la izquierda aliada, la zona oriental, británica, Normandía se abre a una idílica llanura ondulada, intercalada por pequeñas aldeas y algún que otro huerto o línea de árboles, en otras palabras. El terreno ideal para operaciones mecanizadas. El oeste de Normandía, sin embargo, era todo lo contrario, un mosaico de pesadilla de pequeñas granjas y campos separados entre sí por setos legendarios. Estos últimos son densos setos intercalados compuestos por árboles, arbustos, matorrales y hiedras abigarrados. Frecuentemente plantados sobre terraplenes de tierra. Si bien el término seto puede evocar la imagen de un delicioso topiario, en Normandía eran enormes marañas de materia vegetal de unos 10 a 12 pies de alto y varios pies de espesor. En tiempos de paz, los setos tienen el doble efecto de cercar los pastos y las tierras de cultivo. Marcar convenientemente los límites entre propiedades y mantener confinado al ganado, y proteger los campos del viento. En 1944, sin embargo, los setos sirvieron para compartimentar el campo de batalla en miles de pequeñas fortalezas, rodeadas de densos arbustos que podían ocultar posiciones de tiro, ametralladoras, emplazamientos antitanques y tiradores, y que frecuentemente eran tan gruesos que ni siquiera los tanques podían atravesarlos fácilmente. Así, mientras los británicos se enfrentaban a un ideal abierto para la maniobra mecanizada, los americanos de la derecha aliada se enfrentaban a poco más que un enorme asedio y la perspectiva de intentar incesantemente reducir las posiciones alemanas en acciones de pequeñas unidades, un puñado de escuadrones, una ametralladora y un mortero a cada lado, un campo a la vez. La diferencia entre los dos sectores del frente difícilmente podría haber sido más marcada. Literalmente se puede ver en imágenes de satélite, el oeste de Normandía es de un verde profundo y verde, y una inspección minuciosa revela pequeños pastos y campos rodeados de setos, mientras que el este de Normandía es una llanura leonada de ondulantes campos de trigo. Para todos los propósitos. Estos eran dos espacios de batalla completamente diferentes. El problema para los aliados fue que estaban desplegados de manera opuesta a la disposición ideal. El ejército estadounidense era, por razones obvias, la fuerza mucho más vigorosa, rica y poderosa. Estados Unidos era mucho más rico y potencialmente más poderoso que Gran Bretaña en los cálculos básicos. Y, en cualquier caso, Gran Bretaña ya llevaba 5 años librando la guerra, había sufrido muchas más bajas, había perdido mucho más material y, en general, se estaba quedando sin reemplazos y recursos de maniobra. Esto tendió a hacer que todo el ejército británico fuera cada vez más reacio a las bajas, cauteloso y cansado. Por lo tanto,
el aliado de menor energía. Menos capaz de aprovechar el terreno de maniobra favorable, era el que estaba alineado en la llanura abierta, mientras que el aliado con mucho más poder de combate y energía de combate estaba atrapado en el territorio de los setos, enfrentándose a una batalla posicional insoportable. Por el contrario, los alemanes desplegaron sus activos de una forma que se aproximaba a la óptima. La Wehrmacht se apresuró a utilizar sus principales recursos, las unidades Panzer, para tapar el terreno abierto hacia el este, poniendo a una fuerza británica cansada y aprensiva cara a cara con un muro de divisiones Panzer. El resultado del desastroso despliegue aliado fue un estancamiento casi inmediato de la operación de Normandía y un aumento de las bajas. Tanto los estadounidenses como los británicos se enfrentan a graves dificultades de muy diferente índole. Para los estadounidenses, el problema era la inimaginable dificultad de atravesar los setos, lo que proporcionaba enormes ventajas a los defensores alemanes escondidos bajo el follaje. En contraste con nuestra impresión general de las playas de Normandía como escenario del gran drama, fue solo después de que los estadounidenses abandonaron la playa y entraron en el Bocage, como a veces se llama al país de los setos, que las bajas comenzaron a explotar, y explotaron. En las 6 semanas siguientes al desembarco, las divisiones de infantería estadounidenses de primera línea sufrieron tasas de bajas del 60% entre sus soldados y del 70% entre los oficiales. El peor daño, con diferencia, lo sufrió la 90ª División, que perdió nada menos que el 90% del personal de su pelotón de fusileros y soportó una crisis mental. Una asombrosa tasa de bajas del 150% entre los grados de su compañía, tenientes y capitanes, una cifra que esencialmente implica un desgaste total más un 50% de pérdidas entre los reemplazos. En total, el ejército estadounidense sufrió unas 40.000 bajas en las semanas posteriores al desembarco, un precio que le supuso una experiencia agotadora y dura. Avance exasperante de unas 20 millas. A la izquierda de los estadounidenses, los británicos pasaron por momentos igualmente difíciles, pero por una razón muy diferente. Los británicos se enfrentaban a un terreno favorable al ataque, pero compartían el espacio con no menos de 9 divisiones Panzer que, en una palabra, derrotaron rotundamente todos los intentos británicos de escapar. En particular, los británicos descubrieron que probar suerte cuerpo a cuerpo contra los batallones Panzer pesados alemanes era una idea horrible. El desajuste encontró su máxima expresión en la mañana del 13 de junio, cuando toda una brigada blindada británica se encontró mezclando cosas en la pequeña ciudad de Villers-Bocage con las Waffen. El teniente de las SS Michael Whitman del 51º Batallón de Tanques Pesados de las SS. Whitman logró tomar a los británicos por sorpresa mientras avanzaban por la carretera en columna. Un par de disparos de su Tiger destruyeron los tanques británicos que iban en cabeza y atraparon al resto en la carretera. Whitman y el resto de su compañía avanzaron entonces en paralelo a la columna paralizada, disparando mientras avanzaban. Finalmente, Whitman entró en la columna, disparó contra varios tanques y simplemente atropelló vehículos más pequeños. El tiroteo del Tigre debió parecer una eternidad a los guerreros británicos atrapados en su furia, pero todo duró menos de 15 minutos, al final de los cuales unos 24 tanques, 9 semiorugas. Y Whitman y su compañía habían destruido unas pocas docenas de camiones, automóviles y armas. Este era un microcosmos del problema básico: los británicos no podían hacer frente a la superioridad táctica de las unidades Panzer de élite, que siguieron siendo las mejores fuerzas mecanizadas de la guerra, hombre por hombre y tanque por tanque. Mientras que los estadounidenses habían sido trágicamente desplegados en una sección secundaria del frente caracterizada por un terreno imposible. Como resultado, a principios de julio ninguna fuerza aliada había capturado su primer objetivo importante en Normandía. Caen para los británicos, St. Lo para los estadounidenses. Ahora bien, quizá todo esto pueda dar la impresión de que los alemanes estaban ganando. Ellos no eran. El frente se había coagulado en una lucha agotadora y de desgaste que costó a los aliados un gran número de bajas y ralentizó su avance. Todo eso es cierto. El problema fue que el desgaste fue en ambos sentidos. Y, por supuesto, los alemanes no podían permitirse esa carga a largo plazo. Incluso en el área alrededor de Caen, donde las divisiones Panzer SS lucharon con saña y brillantez y derrotaron repetidamente los intentos británicos de tomar la ciudad, las matemáticas fueron simplemente malas noticias para la Wehrmacht. Estas fuerzas Panzer eran, después de todo, el activo más valioso que aún quedaba en el establo alemán, y aquí estaban siendo utilizados para la defensa posicional. Incluso una defensa exitosa no era un consuelo,
por el hecho de que los alemanes estaban usando sus preciosas divisiones Panzer no para un contraataque decisivo, sino simplemente para mantener una defensa posicional contra un enemigo con mucho más tiempo. Hombres, material y potencia de fuego que ellos. Este fue un escenario clásico en el que una serie de éxitos tácticos se suma a un desastre operativo. Por lo tanto, tanto los aliados como los alemanes tenían un fuerte deseo de desbloquear el frente. Los alemanes querían restaurar la movilidad en el teatro de operaciones para poder buscar algún tipo de batalla decisiva. Y los aliados querían escapar para que por fin hubiera espacio para desplegar plenamente su poder de combate superior. A mediados de julio, ya había 250.000 hombres atrasados y la friolera de 58.000 vehículos merodeando en Gran Bretaña simplemente porque no había suficiente espacio en la cabeza de playa de Normandía para desplegarlos. La tarea de resolver este problema, del lado aliado, recayó sobre el general Omar Bradley, comandante de campo del primer ejército estadounidense. La solución a la que llegó fue bastante fascinante, a nivel conceptual, ya que combinaba el motivo emergente de la abrumadora potencia de fuego estadounidense con un ataque concentrado y escalonado, en otras palabras, una versión estadounidense de la batalla profunda soviética. Bradley decidió seleccionar una sección estrecha del frente alemán y aplastarla. El plan resultante, denominado Operación Cobra, tenía dos elementos críticos: montar un potente paquete mecanizado de 2 oleadas y planificar un bombardeo aéreo abrumador para pulverizar a los alemanes en el sector seleccionado para abrir brecha. Podemos revisar los dos elementos uno por uno. Sobre el terreno, Bradley organizó una fuerza de asalto extremadamente poderosa, dispuesta de una manera que habría resultado íntimamente familiar para los planificadores soviéticos. La primera oleada estaba formada por 3 divisiones de infantería, reunidas en un frente muy estrecho, 6.000 metros de ancho en total, o solo 2.000 metros por división. Aunque están etiquetadas como divisiones de infantería. El ejército estadounidense, como hemos mencionado, fue capaz de dotar a estas formaciones de un nivel de mecanización y potencia de fuego que superaba con creces a sus competidores. La segunda oleada, destinada a explotar la brecha en las líneas alemanas una vez abierta, constaba de 2 divisiones blindadas y una división de infantería adicional. En total, este paquete de 6 divisiones fue designado Séptimo Cuerpo de Estados Unidos bajo el mando del general Joseph Kalins, pero en términos de poder de combate era esencialmente un ejército de campaña completo en lugar de un cuerpo. La disposición del Séptimo Cuerpo para Cobra parecía prácticamente idéntica a la que le gustaba organizar al Ejército Rojo para las operaciones ofensivas, con 2 agrupaciones, que los soviéticos habrían llamado Esialans, incluida una fuerza de ruptura con gran potencia de fuego en la primera oleada y una fuerza de explotación fuertemente blindada y totalmente motorizada en la segunda oleada. Bradley, simplemente como un recurso improvisado en el campo de batalla, había sentado las bases para el equivalente estadounidense de la batalla profunda. Pero lo haría aún más mortífero, gracias a la capacidad excepcionalmente ilimitada de Estados Unidos para gastar municiones explosivas. El potente poder de ataque del Séptimo Cuerpo estadounidense iba a ir acompañado de una de las demostraciones de poder aéreo más asombrosas de toda la guerra y, de hecho, de la historia. Bradley había identificado un 6. Sección de 0,00 yardas de ancho del frente alemán, un poco menos de 3,5 millas. Ahora marcó un rectángulo alrededor de este sector en el mapa y pidió a la Fuerza Aérea que lo cubriera completamente con explosivos. Desafortunadamente, hubo cierta controversia en lo que respecta al programa de bombardeos. La línea del frente discurría esencialmente a lo largo de la principal vía este. Carretera oeste que sail de la ciudad de Saint-Cloud, con alemanes y estadounidenses mirándose desde lados opuestos de la carretera. Este sería un entorno operativo extremadamente congestionado, no solo en tierra, sino también en el aire. El paquete de ataque total asignado para la Operación Cobra incluyó no menos de 2.200 aviones, incluido uno. 500 bombarderos pesados cuatrimotores. A estos aviones se les pediría que revocaran un área objetivo de solo 5 millas cuadradas, apodada cariñosamente la alfombra. El potencial de errores sería enorme con tantos aviones en el aire al mismo tiempo, tratando de alcanzar un objetivo pequeño que estaba a solo unos cientos de metros de las fuerzas terrestres estadounidenses. Bradley quería utilizar la carretera de este a oeste como marcador visual para reducir la posibilidad de errores. Consideraba la carretera como un marcador claro de la línea del frente que sería fácilmente visible desde el aire, y quería que la Fuerza Aérea volara paralela a la carretera, realizando sus bombardeos con una orientación de oeste a este. Esto maximizaría su tiempo sobre las posiciones alemanas y garantizaría que no sobrevolaran la propia fuerza de asalto de Bradley en sus áreas de preparación.
La Fuerza Aérea, sin embargo, no estaba muy entusiasmada con esta propuesta. Maximizar su tiempo sobre los alemanes también significaba maximizar su exposición al fuego antiaéreo. La solicitud de Bradley de un recorrido paralelo fue anulada y la Fuerza Aérea planeó acercarse a la caja de destrucción perpendicularmente, es decir, volando por encima de las fuerzas terrestres de Bradley. El inicio de la operación, previsto para el 23 de julio, no podría haber sido más siniestro. A medida que la enorme fuerza de ataque aéreo comenzó a elevarse a los cielos, vieron que se acercaba una tormenta y fueron llamados a la base. Un escuadrón de bombarderos de alguna manera no logró recibir el orden de regreso a la base y comenzó su bombardeo, pero fallaron por completo en la zona de destrucción y bombardearon posiciones de la 30ª División de Infantería de E.U. Después de esperar a que pasara el mal tiempo, Cobra se reinició el 25 de julio. Y la primera oleada de bombarderos estadounidenses una vez más liberó sus cargas útiles demasiado pronto y volvió a bombardear las fuerzas terrestres de Bradley. En uno de los giros más desgarradores de la guerra, este bombardeo de fuego amigo mató al comandante de las fuerzas terrestres del ejército estadounidense, General Leslie M. Nair, que había ido al frente para animar e inspeccionar a sus muchachos. De este modo, el oficial estadounidense de mayor rango asesinado en el teatro de operaciones europeo fue asesinado por la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos. Sin embargo, los bombarderos que cayeron accidentalmente sobre sus propias posiciones fueron una pequeña minoría del enorme ataque Cobra. El gran resto rugió sobre la alfombra designada y comenzó a transformarla en una zona de matanza. Una nube de bombarderos pesados de 4 motores, 1500 en total, formó una tormenta mortal sobre la caja de destrucción y arrojó un total de 60.000 bombas en el espacio de una hora, 1000 bombas por minuto, en su mayoría bombas de fragmentación de 100 libras, cada minuto. Sin cesar. Una vez que terminó el enorme programa de bombardeos, la fuerza terrestre de Bradley abrió con más de 1,000 piezas de artillería solo para asegurarse de que los alemanes estuvieran despiertos, y los tanques y la infantería entraron en masa. El enorme bombardeo atrapó a elementos importantes de 3 divisiones alemanas, la división Panzerlehr, la segunda Panzer y la quinta Fallschirmjäger, aerotransportada, en una tormenta de fuego apocalíptica. Bradley había solicitado específicamente el uso de bombas de fragmentación para que las carreteras no estuvieran demasiado llenas de cráteres para que las usaran sus tanques y camiones, pero la mera masa del bombardeo fue suficiente para causar enormes bajas y dejar a la mayoría de los defensores alemanes completamente aturdidos e incapaces de resistir el asalto terrestre. El comandante de la división Panzerlehr, el general Fritz Bayerlein, soportó el bombardeo estadounidense y dio uno de los mejores relatos de lo que es vivir un bombardeo tan intenso. No se pensó en resistir ni en tomar ninguna otra medida que no fuera esconderse. Recordó haber mirado al cielo y haber visto la tormenta de bombarderos que se dirigían hacia él, y luego solo una pelea loca mientras todos corrían a refugiarse. La hora siguiente fue completamente desorientadora, sin visibilidad ni comunicación posible en medio del humo, el polvo y el ruido intenso. Cuando cesó el bombardeo, Bayerlein informó que su frente se parecía a la superficie de la luna, todos cráteres y muerte, y estimó que el 70% de su personal estaba muerto, herido, enloquecido o aturdido. No es de extrañar que Panzerlehr cediera casi inmediatamente cuando comenzó el asalto terrestre de la Operación Cobra después de pasar los 2 primeros días del asalto estableciendo y ampliando la brecha en la línea alemana. Bradley comenzó a insertar el segundo escalón, como habrían dicho sus aliados soviéticos. La inserción de las divisiones blindadas estadounidenses en la batalla el 27 de julio es el acontecimiento señalado que abrió de par en par el frente alemán y puso al ejército estadounidense en un avance salvaje hacia la retaguardia alemana. Al día siguiente, 28 de julio, capturaron Coutances e invadieron el puesto de mando de Panzerlehr. El día 29 pasaron por el taller de Lehr, en lo profundo de lo que debería haber sido la retaguardia de la división, y luego al aire libre. Normandía había quedado abierta.